Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Shell Argentina auspicia este programa. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do céu saem. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una política, periodista e historiadora española. Es la 15ª marquesa de la Casa Fuerte por parte de su padre y descendiente del fundador de la ciudad de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, por el lado de su madre. Estudió en el Northern School, en la Argentina, y luego se recibió licenciada en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, donde también obtuvo un doctorado. En 2000 comenzó su carrera política en el diario El Mundo, en Madrid. En paralelo formó parte del programa La Mañana de la cadena COPE. Y en 2006 fue nombrada jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular, Ángeles Acévedo. Al año siguiente adquirió la nacionalidad española y en 2008 fue electa diputada del Partido Popular por Madrid y 3 años después revalidó su escaño. Es fundadora del movimiento Libres e Iguales en defensa de los valores constitucionales. Fue directora del área de internacionales de la FAES y tras finalizar su mandato en 2015, como diputada, retornó nuevamente al periodismo. 4 años más tarde, retomó la política y fue electa diputada 2 veces por Barcelona y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara de Diputados. Entre los premios que ha recibido fue el micrófono de plata de la Asociación de Profesionales Española de Informaciones de Prensa, el premio Sociedad Civil, y el Foro Económico Mundial la eligió como la joven líder global en 2008. Entre sus libros se encuentran Juan de Palafox, Obispo y Virrey, y el último y más reciente, Políticamente Indeseable. Hoy nos tomamos un café con Cayetana Álvarez de Toledo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Hace un tiempo estuvo en el programa Julio María Sanguinetti, y cuando le pregunté cómo se definía él, que había sido durante tantos años periodista y durante años político, 2 veces presidente del Uruguay, él me dijo, ante todo yo soy periodista. Extraño a la redacción, extraño ese olor a tinta, que nosotros casi no vivimos, pero ese olor a tinta y las máquinas de escribir de las redacciones. En tu caso, que estudiaste historia, trabajaste como periodista y sos política, ¿cómo que te sentís más cómoda y te definirías? Yo como política, el oficio más denostado, desprestigiado y desacreditado del mundo, y sin embargo el más importante y el que efectos más benéficos puede tener sobre la sociedad si es ejercido con limpieza, con integridad, con inteligencia y con una actitud adulta. ¿Y qué es lo que te atrae tanto de la política? Bueno, son las ideas, ¿no? Es la defensa de las mejores ideas posibles para transformar o mejorar una sociedad, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada más importante que la política. Y por eso pongo el énfasis en que es verdad que es un oficio muy desprestigiado y desacreditado hoy en día porque se ejerce de la peor manera posible. La política contemporánea está contaminada de infantilismo,
de sentimentalismo, de dogmatismo, de todos los vicios de nuestro tiempo, las identidades, por ejemplo, ¿no? La obsesión identitaria está destruyendo la conversación pública y política y por tanto la democracia. Y sin embargo, no podemos prescindir de la política, es decir, la política es lo que rige nuestras comunidades, nuestra vida en común, y son defensas de ideas y de ideales al servicio de esa comunidad, ¿no? Y esa es la política que yo reivindico, la política deseable. Y creo que tenemos que trabajar de manera muy enfática hoy en día para intentar regenerar y mejorar la política que hacemos. Ahora, ¿qué es lo que...? No, te lo preguntaba porque cuando uno lee el libro, ve todos los sinsabores que pasaste en la política y algunos más todavía que no quedaron plasmados en el libro y que pasaron en los meses siguientes a tu aparición. Además de quitarte tiempo con tu familia, de restarte muchísimo, digo, ¿qué es eso que te atrae tanto que a pesar de todos esos sinsabores seguís adelante? Insisto, son las ideas y los ideales. Es decir, hay gente que cree que los seres humanos somos simplemente máquinas materialistas, ¿no? Que solo nos ocupamos del bien material y de nuestros bolsillos y de la economía, ¿no? Y eso evidentemente es una parte muy importante de la vida de la gente, es decir, esas preocupaciones económicas básicas. Pero incluida en eso está el modelo de sociedad, cómo vemos el mundo, nuestros ideales, nuestras aspiraciones, la libertad, la democracia, la igualdad ante la ley, los grandes principios fundamentales de un orden de paz y de libertad. Un orden de paz y libertad que es fruto de unas determinadas ideas, es decir, las ideas de la Ilustración son las que han hecho posible el gran progreso de la humanidad en los últimos 300 años. Y esas ideas de ilustración y de civilización y de igualdad ante la ley, de no política tribalista, ni identitaria, ni colectivista, es lo que tenemos que reivindicar hoy en día frente a una involución que se está produciendo en nuestras sociedades contemporáneas. Por tanto, no hay nada más importante, insisto, que la política y esa vocación. ¿Que es difícil? Sí. ¿Es desagradable? Sí, a veces. ¿Es conflictiva? También. Es decir, si tú no te sometes al dogma dominante, pues asumes una cuota de conflicto inevitablemente con otros, ¿no? En defensa de tus ideas o de tus principios. Pero ese conflicto forma parte de la vida humana y del debate y de la dialéctica en política y de la vida bien vivida. El resto es la vida al baño María, que digo yo, ¿no? La vida en el sofá y la vida del que se sienta en casa y critica lo mal que lo hacen todos los demás, ¿no? Con el mando de la televisión lo enciendes y lo apagas y dices qué mal lo hace todo el mundo, estos políticos que son de cuarta o esta gente que está ahí que no sabe de lo que habla, ¿no? Y nos sentamos como en la barrera, criticando lo mal que lo hace el otro, ¿no? Yo soy ese hombre en la arena, como decía Theodore Roosevelt en un maravilloso discurso en 1910, dijo el hombre en la arena, ¿no? El que se sacude el polvo, el fracaso, el que fracasa y una otra vez pero lo vuelve a intentar, ¿no? El que asume su responsabilidad en la comunidad política, en la comunidad cívica, ante sus conciudadanos e intenta mejorar y transformar las cosas. Yo creo en la responsabilidad del individuo, porque sin responsabilidad no hay libertad. Cuando tú no asumes tu responsabilidad ante tu comunidad política, en el fondo estás delegando también tu libertad. Es decir, yo no asumo mi responsabilidad, por tanto la libertad tampoco la tengo, ¿no? En cambio, si tú asumes tu responsabilidad, estás luchando también para defender tu voz en una comunidad política y tus ideas. Y esa, creo, es nuestra obligación como ciudadanos. Ahora, en el libro decís, no tengo ningún instinto de poder. E incluso se lo dijiste a Pablo Casado el día que te eligió para ser diputada por Barcelona o candidata a diputada por Barcelona, que no se hiciera problema, que no buscaba su puesto ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo se puede generar esos cambios sin tener y alcanzar ese poder? No, sí hay que tener poder, desde luego que hay que tener poder. Y desde luego uno de los problemas que tienen lo que llama el centro derecha, las ideas más liberales o el espacio liberal conservador es que muchas veces llega al gobierno pero pocas veces llega al poder, es decir, a la capacidad de transformación de una sociedad. Es una de mis batallas, que es la batalla cultural. Tenemos que dar la batalla cultural precisamente para llegar al poder, para obtener capacidad de transformación de una sociedad. Y muchas veces nos quedamos simplemente en los gobiernos, pero no tenemos el poder sigue en manos de esos movimientos identitarios o colectivistas o de las izquierdas comunistas, etcétera, ¿no? Que en cambio sí tienen un gran instinto de poder. En esa conversación yo hablaba más de un tema personal, es decir, yo es verdad que si tengo que elegir entre el poder y los principios, siempre antepongo los principios, ¿no? Entonces alguien me dirá, pues eso no es una receta muy eficaz
llegar y avanzar dentro de los vericuetos de los partidos, por ejemplo, pero bueno, yo soy así, es decir, tengo poco instinto de poder, pero una gran pasión política. Y eso es una limitación sobre mi capacidad, pues probablemente es una limitación, pero bueno, uno es como es. En 2015, cuando terminaste tu mandato, decidiste, enojada con el poder de Rajoy en ese momento, no revalidar tu escaño y dejar la política y volver al periodismo. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer cuando termines tu actual mandato? Pues no lo sé, porque como sabes tú, o no sé si saben todos los oyentes, pero en España tenemos un sistema que depende de las élites y de las cúpulas de los partidos, si alguien es diputado o no, ¿no? Tenemos eso que se llaman listas cerradas y bloqueadas. La cúpula del partido elige quiénes van en esa lista y muchas veces esa elección no se hace en base a el talento, mérito o capacidad de una persona, sino simplemente en base a la lealtad estricta o a veces la pura sumisión y obediencia a la cúpula del partido. Esto es un mal muy extendido, no pasa solamente en España, ni desde luego solo en mi partido. Por lo tanto, no es simplemente mi decisión continuar o no, ¿no? En Inglaterra yo podría decir, me voy a presentar sí o sí por tal constituency y conseguiré los votos y conseguiré un escaño. Aquí no es exactamente así, tendría que yo, en fin, presentarme por libre, por otras siglas o por algo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es mi aspiración? Te puedo decir más que lo que va a ocurrir. Mi aspiración es seguir en política, seguir dando la batalla. España está en un momento absolutamente decisivo y crucial. Está en tela de juicio los grandes avances de los últimos 40 años a partir de su sistema constitucional, de la transición que hicimos de la dictadura a un sistema de libertades. Y por tanto es crucial que estemos, los que tenemos gran vocación política y una visión limpia de la política, estemos luchando en la política. Yo siempre digo, ¿no? Está triunfando el populismo en muchos sitios, ¿no? Y movimientos nacionalistas, identitarios, populistas, neocomunistas, colectivistas de distinta índole. Y el populismo esencialmente no es una forma de hacer política, sino que es el fracaso de la política, es la antipolítica del populismo. El populismo busca que la política fracase. Y por tanto es muy importante que a la política y haciendo política se dediquen los mejores de una sociedad, los más competentes, los más inteligentes, los mejores, ¿no? No podemos dejar la política en manos de los peores de la sociedad. Y eso está pasando transversalmente. Está pasando en España, está pasando en América Latina, está pasando en Estados Unidos, ¿no? La política está quedando en manos de los peores. Y eso lo que hace es erosionar la democracia, hacer que los ciudadanos dejen de confiar en la democracia y busquen soluciones fuera de la democracia. Empiecen a observar con cierto interés fórmulas caudillistas, fórmulas chinas, que como siempre digo son esa transacción mefistofélica, tú entregas parte de tu libertad a cambio de una seguridad y protección de una especie de superestado dictatorial, y todo eso es muy peligroso. Entonces tenemos que dignificar la política, tenemos que regenerar la democracia, tenemos que hacer que los mejores se dediquen a la política y que los ciudadanos no estén obligados a hacer lo que están teniendo que hacer hoy en día. Y América Latina es un ejemplo perfecto, pero no es el único. Estamos obligando a nuestros ciudadanos a votar con la nariz tapada, a elegir entre el mal menor, es decir, a elegir entre, insisto, poníamos Trump o Biden, o elegir entre Petro y Hernández, o elegir entre Keiko Fujimori y Castillo, ¿no? Es decir, estas elecciones son dramáticas para mucha gente, es elegir el mal menor entre dos males. No puede ser. Tenemos que ofrecer a los ciudadanos, a los votantes, opciones de verdad atractivas, de verdad inteligentes, de verdad que respeten la inteligencia de los ciudadanos y que sean firme, vibrantemente democráticas e ilustradas, ¿no? Y esa es la gran tarea que tenemos por delante en América Latina y aquí. Y tenemos que trabajar juntos, que esa es otra obsesión mía. Intentar que españoles e iberoamericanos en su conjunto trabajemos para fortalecer estas opciones, estas fórmulas racionales en la política, ¿no? No caer ni en el autoritarismo de la izquierda ni en la antipolítica de la derecha. Evitar ese péndulo completamente diabólico, ¿no? Fortalecer el espacio de la razón con los mejores políticos posibles. Estamos conversando con Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Adiós Tristeza, en la versión de Macanita.
Escuchábamos a Macanita interpretando Adiós Tristeza, tema que eligió Cayetana Álvarez de Toledo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Es una maravilla de canción. Macanita es una flamenca extraordinaria, es probablemente la que mejor representa a la gran generación de flamencos que hubo, que ya no existe, pero ella es como la que queda de esas voces desgarradas y extraordinarias. Y esta canción es especialmente bonita, su letra, ¿no? Es Adiós Tristeza. Habla de en fin, esa parte positiva y optimista que yo también tengo esperanzada. Y el optimismo es una actitud ante la vida muy poco prestigiado, ¿no? Los pesimistas siempre tienen mucho prestigio, son los que dan las malas noticias, entonces parece que saben de lo que hablan, ¿no? Es el sábelo todo que viene a contarte lo mal que van a ir las cosas, es el agorero, ¿no? Y yo creo que el pesimismo es uno de los grandes aliados de los populistas. Es el que anuncia el apocalipsis, pues de la mano del apocalipsis viene la necesidad de un Mesías, que venga a salvarnos la vida a todos, ¿no? El caudillo salvador. En cambio, el optimista racional, el que reconoce el avance de la sociedad en los últimos siglos por determinados motivos y en base a determinadas ideas, es a su vez el responsable, el que asume su responsabilidad en la defensa y protección de ese progreso y el que baja la arena. Es un optimismo de alguna manera combativo, ¿no? Y bueno, me he vuelto a la política, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Adiós tristeza y bajar a la arena y luchar, y la vida merece la pena y la política también. En el libro todos, en general en España, remarcaban lo dura que había sido con tu propio partido y con miembros del partido, pero también fuiste muy dura con vos misma. Decís, lo tenía todo para persona de mis ideales y mi arrogancia. ¿Acaso de mi mal carácter y del azar? Sí, soy arisca, antipática e insoportable. ¿Qué necesidad? ¿Por qué esa necesidad de ser autocrítica así con vos misma en un libro que era totalmente político? Aunque tiene cosas de autobiográfico, pero era más que nada un libro político. Bueno, hay que practicar la objetividad, ¿no? Y hay que saber cuáles son las principales virtudes que uno tiene y también los principales defectos. Yo soy solitaria, también soy arisca, soy muy independiente, no soy fácil, todo eso lo sé, ¿no? Entonces eso también tiene que estar exhibido y expuesto y reconocido, ¿no? Yo no estoy aquí para hacerme, en fin, la propaganda, ¿no? Y el autobombo. El libro lo que pretendía era contar de una manera muy franca, muy sincera lo que yo viví, mi experiencia, por tanto es un libro, claro, subjetivo porque es mi visión de lo sucedido, pero siendo lo más leal a los hechos y a la verdad. Y lo que sí puedo decir, lo que más me ha reconfortado del libro es que la gente pudo criticar, decir esto es inoportuno que lo diga, pero nadie ha podido decir esto no es verdad, esto es falso. Tú puedes decir, no se puede decir lo que uno opina de un compañero de partido, ¿no? Pero todo el mundo por privado y luego en público decía, es que lo que ha contado es cierto. Y de hecho, para mi sosiego, y es reconfortante decirlo, los hechos vinieron muy rápidamente a dar la razón al libro y a lo que ese libro contaba. De una manera casi, en fin, de una manera casi inaudita, lo rápido que los hechos confirmaron lo que el libro contaba. Lo cual causaba cierto impacto. A mis propios editores estaban como alucinando. Decía, como es impresionante esto que cuentas en el libro, está sucediendo ahora a la luz del día en la política, ¿no? Estaba pasando lo que el libro estaba anticipando o contando, ¿no? Y eso produjo, para el oyente que no lo conozca, bueno, una convulsión muy grande dentro de mi partido que acabó con la destitución del presidente del partido, del secretario general y la elección de una nueva dirección. Una dirección a la que también criticabas en el libro, porque a Feijóo también le diste un poco para que tuviera durante el libro tanto. O sea, nadie podía decir que era partidario de una parte sola, ¿no? No, es que tú le das o no le das, o a veces me dicen, no, Cayetana es provocadora. Digo, no, la realidad me provoca a mí, yo no provoco, ¿no? No, yo intento ser muy sincera y practicar la objetividad y además reconocer que no todos somos iguales ni debemos serlo en un partido político ni opinar de la misma manera. Esto es una cosa para mí muy importante, es decir, yo puedo tener sustanciales diferencias ideológicas o de estrategia con compañeros de partido y sin embargo tener objetivos comunes, un proyecto común y por tanto debatir con sinceridad, franqueza y libertad y afecto
y cercanía y hermandad, digamos, fraternidad, esas diferencias y sin embargo pertenecer a un proyecto común. Yo creo que falta libertad dentro de los partidos y faltan cauces para la discusión democrática y la aceptación de los perfiles diferentes dentro de una organización común. Lo que pasa es que las cúpulas se blindan, intentan controlar las estructuras del partido y que sean todos iguales y todos leales. Y eso lo único que hace es que prosperen los mediocres, porque prosperan simplemente los que están más dispuestos a ser súper sumisos y súper obedientes y opinar exactamente igual que el jefe, ¿no? O los que esperan que por la mañana les llegue el argumentario dictado por el partido para repetirlo a lo largo, como un lorito, a lo largo del día o a la tarde, en distintos medios de comunicación o en distintos foros, ¿no? Yo valoro por encima de casi cualquier cosa el pensamiento individual, el pensamiento crítico, ¿no? La libertad de opinar y eso creo que es perfectamente compatible con la disciplina y con la pertenencia a una organización más grande para perseguir juntos el bien común. Disciplina y deliberación, disciplina y democracia son compatibles en política y en los partidos. Ahora, ¿cómo haces para ejercer toda esa libertad con la que trabajás, con la que hablas, en un sistema tan encorsetado como es el sistema político español, donde si querés votar en disidencia con tu partido, te penalizan, donde se elige a dedo el candidato, donde no tenés ningún tipo, ejercés toda tu libertad en un lugar donde no tenés ningún tipo de libertades, donde tenés que manejarte en una estructura. ¿Cómo haces para manejarte en ese sistema? Bueno, con dificultad, como los hechos demuestran, ¿no? Yo lo cuento en el libro cuenta eso, en el fondo. Yo intenté ejercer con absoluta lealtad y también con libertad y con intentar hacer compatibles ambas cosas, pero eso no es fácil, lógicamente. Eso es siempre un tiro y afloja, ¿no? Lo que yo creo yo creo que los partidos no son asambleas, que cada uno tiene que opinar lo que le dé la gana, votar lo que le dé la gana, etc., ¿no? En Inglaterra tenemos un sistema más así, mucho más libertad, siempre habiendo estructuras, ¿no? En España se crearon partidos muy fuertes en la transición para dar estabilidad al sistema político que venía de la dictadura y para crear partidos fuertes y estables a nivel nacional. Y eso tenía sentido. El problema es que a lo largo de la práctica política de los últimos 30, 40 años se ha ido descompensando, desequilibrando eso, y cada vez más fuerza las cúpulas y menos fuerza y menos protagonismo, visibilidad, voz, perfil, el diputado individual, ¿no? O el miembro individual del partido. Y eso, en mi opinión, va erosionando y destruyendo no solo la figura del diputado, que pasa a ser irrelevante y perfectamente sustituible uno por otro, sino el propio ejercicio de la democracia, ¿no? Entonces los partidos a veces se encastillan en caminos que no vayan a ninguna parte porque no hay deliberación interna, no hay oxígeno, no hay debate, ¿no? Entonces se trata de reequilibrar el sistema. Entonces cuando tú ejerces la libertad dentro, cuando la ejerces racionalmente, cuando explicas tus posiciones, pues creo que contribuyes, ese es mi objetivo, a que se vaya reequilibrando el sistema dentro de los partidos y que la gente se atreva a hablar y que no tenga miedo, los diputados no tengan miedo a expresar su opinión, que expresar tu opinión sobre un determinado punto que se va a votar, una determinada ley, un determinado asunto que es sensible dentro de un partido es perfectamente compatible con querer el bien del proyecto de ese partido y con ser leal y ser disciplinado, ¿no? El problema ahora es que no existen prácticamente cauces para la discusión interna. Los diputados se enteran de lo que van a votar cuando están sentados votando en la tribuna. No hay debates previos, no hay deliberación, no se nos consulta sobre nada. Y eso me parece que destruye la figura del diputado. Es no solo una indignidad y una humillación para el diputado, sino que nos convierte, insisto, en perfectamente irrelevantes, irresponsables, literalmente sin responsabilidad. Y hay que devolvernos la responsabilidad sobre nuestros actos y nuestros votos, para que la gente confíe en nosotros también, ¿no? En el libro decís, luché contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable. ¿En qué momento te sentiste que te habían convertido en políticamente indeseable? ¿Y qué te pasó por dentro en ese momento? Bueno, como cuento en el libro, fue una cancelación a cámara lenta, ¿no? Es la cámara lenta lo importante. No fue de la noche a la mañana, ¿no? No es que un día me llamaron, te destituimos, ¿no? Un proceso lento y bastante desagradable. Es decir, yo lo pasé muy mal y lo cuento en el libro, lo mal que lo pasé. O sea, uno está preparado para las batallas contra el adversario político y aquí pueden ser en España y creo que en todos sitios, pero muy crudas, ¿no? España es un país que aprendió pronto la polarización, ¿no? Somos un país que tendemos al caínismo. Y entonces pueden ser muy, muy intensas las batallas, sobre todo porque se hablan de cuestiones
muy esenciales, ¿no? La estructura del Estado, la cuestión de la identidad o no, el propio funcionamiento del Parlamento, la democracia, es decir, son cosas muy vertebrales. Para lo que no estaba acostumbrada o no estaba preparada y era para la batalla interna, que de pronto desde el interior del partido se intentara hacer una campaña, digamos, de control, sometimiento y cancelación. Y eso es un poco lo que cuenta el libro y la parte más difícil, ¿no? ¿Pero qué sentiste ese día en el que Pablo Casado te dijo? Eso fue el final. Sí, pues yo lo veía venir hace tiempo porque fueron una sucesión de acontecimientos, como digo, fue a cámara lenta. Y cuento en el libro, fue una conversación muy larga, muy intensa y una parte muy emocionante, en el buen sentido y luego en el mal sentido, una parte triste, es decir, fue el final, digamos, de un tira floja muy duro. Yo ya sabía que había una maniobra y una operación para destituirme desde hace tiempo por parte de unos sectores y en el fondo asumida por él. Y luego la segunda parte de la conversación, una vez que ya se había producido la destitución, que fue curiosa porque tampoco me lo dijo directamente, al final te lo voy a tener que decir yo a mí misma, me estás destituyendo, ¿no? Una parte más emocionante en la que yo le hablé, como digo, ni siquiera como una compañera de partido, una amiga, sino casi como una hermana, dándole algunos consejos que yo creía que eran importantes, ¿no? Decirle que tenía que ir al encuentro de los españoles, tenía que liderar a los españoles con un gran proyecto político, olvidarse de estas batallas absurdas de sometimiento del partido, de control del partido, que le iban a hacer daño a él. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió al final, ¿no? Y yo lo sentí muchísimo, y lo dije en una rueda de prensa que di posterior a mi institución, cuando se produjo, que para mí era una mala noticia, no solo en lo personal, para el partido también lo creía, y que lamentaba profundamente esa decisión. Yo quería seguir siendo portavoz parlamentaria, quería dar la batalla cultural contra la izquierda, los nacionalismos, consideraba que había una gran tarea por delante, ¿no? O sea que siempre es una decepción. Tú sí tienes un sentimiento, digamos, de fracaso y decepción, ¿no? Pero te tienes que sacudir el polvo y tienes que levantarte y tienes que continuar, porque la causa lo merece, ¿no? Estamos conversando con Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más regresamos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Cayetana Álvarez de Toledo. Naciste en España. Sí. Buena parte de tu infancia la pasaste en Argentina, con muchas reminiscencias al campo. Mucho, sí. Después hiciste toda tu carrera universitaria en Inglaterra, pasaste parte de tiempo también en Francia y luego definitivamente te mudaste a España. ¿Qué quedó en vos de cada uno de esos
esas partes? Mm. Bueno, a ver, sí, yo nací en España un poco por casualidad, porque nací ochomesina y me adelanté un mes y mi madre estaba aquí, ¿no? Por lo tanto, mi vinculación estricta y directa española era tenue, ¿no? Aunque mi familia era española de origen, del lado de mi padre, y entonces pues esas raíces existían, ¿no? Y viví muy de pequeñita en Londres, hasta los 7 años, y siempre me quedó ese recuerdo eh, maravilloso, ¿no? De una infancia en una casa en el norte de Londres junto a un pequeño cementerio, típico cementerio inglés, con tumbas de escritores cubiertos de musgo y de hojas y de una cosa muy romántica, ¿no? Y a su vez una anglofilia muy fuerte, ¿no? Me quedó ese espíritu crítico, libre, que los ingleses promocionan, promueven y que les distingue en muchos casos, ¿no? Sin caer quizás en la digamos, mitificación de lo británico, pero sí valoran la libertad individual de una manera muy enfática y que yo comparto, ¿no? Y después, efectivamente, mi madre decidió que quería que tuviéramos raíces familiares en Argentina, porque su familia seguía viviendo allí. Y a los 7 años, yo tenía 7 años, nos mudamos a Buenos Aires y pasé de los 7 a los 17, todos los años importantes, los años de infancia, adolescencia, de aprendizaje en Argentina. Y de ahí me quedan muchas cosas, además de este acento, que a mis hijas, insisto, les hace gracia. Siempre me dicen, ¿no? Zapatos azules sobre el azulejo, dilo otra vez, ¿no? Porque ya dicen azulejo y azules, y azulejos, azules, todo esto les hace enorme gracia. Tengo el acento y luego tengo una melancolía porteña notable, es decir, me queda siempre esa nostalgia, esa melancolía que arrastro por lo porteño, un amor por el campo que muy poca gente en España conoce. Soy una chica muy de campo, es decir, he pasado mucho tiempo en Entre Ríos, en las marismas, con Don Pelele, que era el gaucho capataz cerca de Paranacito, cerca de, en fin, entre Gualeguaychú, Gualeguay, ¿no? Mi padre tenía campo por ahí, y mi infancia era los caballos criollos, los camalotes, los esteros, los mosquitos, y esas extensiones maravillosas de marismas, de juncos y de campo argentino, ¿no? Y también del lado de mi madre, pues la parte familiar, ¿no? Una mezcla de Buenos Aires y a su vez también de estancia y de campo, ¿no? Mi abuela era una mujer formidable, murió con 102 años, hace muy poquito, hace un año y pico, típica gran matriarca argentina, maravillosa, que nos reunía a todos los nietos en su casa, en una estancia cerca de Bahía Blanca, no lejos del mar, y pues esos son también recuerdos imborrables de infancia. Y luego la parte más política o pública, cierto caos, ¿no? O sea, la política argentina es un absoluto caos y un bucle y una noria, la noria de la decadencia de la que a Argentina le cuesta tanto zafarse, ¿no? Salirse. Y yo hasta los 17, 18 años que no llegué a Inglaterra a estudiar, pues vivía en esa especie de confusión ideológica que es tan propia de lo argentino, ¿no? Y llegué a los 17, 18 ya a estudiar Oxford, y esos años fueron decisivos, fueron los años en los que me hice adulta, en los que aprendí el valor de la responsabilidad, del ejercicio crítico del pensamiento individual. El sistema educativo en Oxford es muy peculiar, ¿no? No son clases a la francesa, digamos, con un profesor delante de 300 alumnos, sino que son tutoriales individuales donde se te anima y exige que pienses con absoluta libertad y escribas de manera crítica. Pienses lo que pienses, pero que puedas debatir, que puedas reflexionar. No te enseñan qué pensar, sino te enseñan a pensar, ¿no? Y ahí, en ese lugar extraordinario, que es cuna de generaciones y generaciones previas de gente muy brillante, donde se premia la excelencia, el esfuerzo, el mérito, pues me fui abriendo paso y aprendí eso, a ser adulta y a desarrollar mi propio pensamiento crítico en un mundo, insisto, de gran altura intelectual, y a valorar lo intelectual.
Y luego ya volví a España, poco por casualidad, no tanto ya, porque empecé a hacer un doctorado en historia española, gracias a conocer a un grandísimo maestro que murió hace 3 meses, John H. Eliot, que era uno de los grandes hispanistas del siglo XX-XXI, un hombre formidable que rescató la historia española del maniqueísmo, que puso a España dentro del lugar que le correspondía en la historia, no como un país ni negra, leyenda negra, ni perfectamente glorificado, ¿no? Como se hacía en el franquismo, sino como una nación con los problemas y complicaciones propias de las grandes, en fin, países del mundo, ¿no? Y de su mano redescubrí lo español, redescubrí la historia de España, esa voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos que es España, un país que ensayó antes que muchos otros uno de los grandes problemas de la modernidad, que es cómo vivir juntos los distintos, una monarquía compuesta en origen, que se fue formando por agregación y a su vez que fue buscando los cauces de la libertad y la igualdad y encontrándolos en la España constitucional forjada a través de un gran pacto político en el año 78. Y cuando yo volví a España con toda mi visión un poco peyorativa y casi pueril de lo español, marcada por lo argentino, la excolonia, digamos, o por lo británico, ¿no? La condescendencia anglosajona sobre lo ibérico, yo llegaba con esa visión folclórica, un poco atávica de lo español, ¿no? La España de Carmen y del sexo y la fiesta y la noche y a su vez un poco atrabiliaria, reñida con la modernidad, y descubrí este país increíble, joven democracia, que estaba luchando por defender su sistema institucional y constitucional y de libertades frente al mayor enemigo que tiene la democracia, que son los nacionalismos identitarios, ¿no? Que causaron masacres, el Holocausto y otras masacres en el siglo XX. Las 2 grandes guerras mundiales son guerras nacionalistas, y que en el siglo XXI se ha transformado en otra nueva forma de destrucción de la democracia ahora desde dentro, que son las políticas identitarias, que a veces cobran la forma de nacionalismos separatistas o nacionalismos tout court, y a veces formas de otro tipo de política identitaria. Y este es el recorrido general que te puedo contar. Y de toda esa mezcla de identidades y experiencias, pues eso soy yo, digamos. Ahora, no nombraste a Francia, y en el libro decís que Francia sí fue un punto de referencia, incluso de fuga. Sí, pero nunca fue mi hogar, y lo digo también. Mi padre era francés de origen español, mi abuela francesa. Mi padre fue un gran francés, además, un joven que, como muchos otros, vivió el exilio cuando llegaron los nazis a Alemania, ocuparon Francia, el norte, ocuparon París. Él se fue primero al exilio al sur con su madre, luego tuvo que partir, cruzó España, llegó a Lisboa en un barco grande, partió hacia Nueva York sin dinero, pero con amigos allí que les acogieron, ¿no? Figuras de gran referencia intelectual, los Guggenheim, Max Ernst, gente que era del mundo de la literatura, de la música, de la pintura, del surrealismo, gente inteligente y sensible, ¿no? Y exiliados, muchos de ellos. Y mi abuela, que era una gran violinista de una familia pequeña burguesía, clase media de Marsella, y mi abuelo, que era un aristócrata arruinado de origen napolitano español, y mi padre, que era un niño de 14 años, pues acabaron exiliados. Y papá a los 18, cuando los cumplió, se alistó en el ejército francés y, unido a un contingente muy grande de americanos, partió en un enorme barco llamado el General Gordon, que luego fue hundido por los alemanes. Partió desde Estados Unidos hacia Europa para hacer la guerra. Y él tuvo la suerte de que lo destinaron a Casablanca, y como era listo y lo tenían entrenando para piloto, pasó tiempo muerto en Marruecos, en Casablanca, y le pilló ahí el fin de la guerra, ¿no? Pero tantos otros de su generación pues murieron, ¿no? Millones murieron en esa guerra, que era una guerra por la libertad y contra el totalitarismo. Y por tanto, mi vinculación con Francia no es tanto personal y directa, porque he vivido poco ahí, pero sí a través de mi padre y sí a través de 2 o 3 valores que la Francia ilustrada, la Francia republicana representa, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad
la ilustración, esas ideas extraordinarias que en un momento dado cuajan en Francia y que luego ayudan, no son las únicas, pero a establecer constituciones de libertad y de igualdad en muchos otros países del mundo. Estamos conversando con Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Chau, no va más, en la versión de Virgilio Espósito. Chao, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, daré paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa al ayer. Tener que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva en nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir, vivir intensamente, porque ¿sabés qué es vivir? Escuchábamos Chau, no va más, en la voz de Virgilio Espósito, tema que eligió Cayetana Álvarez de Toledo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, primero la voz argentina, ¿no? Esa es mi parte de nostalgia y melancolía porteña, y luego la propia letra maravillosa cantada por Virgilio Espósito, ¿no? Y vivir es cambiar, ¿no? Y es verdad, la vida, uno cuando eres muy jovencito, pues haces planes, pero la vida te va obligando a cambiarlos a lo largo del camino. Y esto lo vinculo con una frase que adoro y que tengo en el frontispicio de unas redes sociales, de Twitter, ¿no? Que es la vie est ondoyante, que es una frase de Montaigne, que un gran escritor catalán llamado Josep Pla repetía mucho, y que está muy bien dicha, ¿no? La vida es ondulante, es decir, la vida baja, sube, ¿no? Y eso también tiene que ver con el cambio y la adaptación y con el progresivo proceso de conocimiento, de conocerse a uno mismo, ¿no? Y esto, mira, lo relaciono también con mi profundo rechazo y aversión a las identidades, al concepto de identidad, que Tony Judd decía que era una palabra peligrosa, y es verdad, ¿no? Se pretendió masivamente en el siglo XX y se pretende todavía ahora colectivizarnos, es decir, incrustarnos a las personas en bloques identitarios, sea llamado mujer, homosexual, o judío en su día, o negro, o hombre, o pueblo originario, no originario, ¿no? Es decir, en bloques identitarios monolíticos, cerrados, graníticos.
como si nuestros sentimientos, opiniones, percepciones, preferencias o voto estuviera condicionado por esa seña de identidad, ¿no? Y eso es falso, ¿no? O sea, las personas somos mezclas identitarias, somos un componente de muchas cosas, incluso variamos nuestra percepción sobre muchas de ellas a lo largo de la vida, ¿no? A mí no me determina el hecho de ser mujer como tal, ni desde luego formo parte de un colectivo llamado mujer en el que estarían, por utilizar ejemplos argentinos, no sé, Cristina Kirchner, ¿no? No formo parte de un colectivo identitario que opina lo mismo, siente lo mismo que Cristina Kirchner, y estar completamente forzado a sentir de una determinada por el hecho de ser mujer y por tanto enfrentado a otro colectivo, hombre en este caso, pues es una de las mayores perversiones del discurso público contemporáneo. Y está destruyendo el demos, que es la base de la democracia, que es precisamente el concepto de ciudadanía. El hecho de ser ciudadanos es el gran invento de la humanidad, diré. Es que no se nos juzga por nuestros rasgos identitarios, sino por nuestras conductas y nuestros hechos. Eso es el mayor triunfo en la evolución de la humanidad. Venimos de tribus idénticas a nosotros, pero el viaje de la civilización es un viaje de encuentro de otras tribus y de otros hombres que son distintos a nosotros. Y ese proceso del encuentro y de la comunicación con los que son diferentes a nosotros cuaja en un momento dado en la idea de ciudadanía. Formamos estados basados en que somos ciudadanos iguales ante la ley y que no nos va a determinar ni el sexo, ni el origen, la clase social, la religión. Nada de eso puede determinar el valor de una persona, sino simplemente sus conductas y sus hechos. Y eso tenemos que preservarlo. Si te digo The Little Red Devil, ¿a qué te remite? A mi abuela francesa, violinista, mujer de vanguardias, mujer moderna, mujer corajuda, valiente como pocos, que vivió la penuria, la pobreza, la guerra, el exilio y cuyo talento extraordinario musical sacó adelante a la familia, y desde el exilio pues conoció y tuvo una gran amistad con unas grandes figuras de la música que fue Leonard Bernstein, con quien coincidió, ella tenía 50 años y él 25 en el New York Symphony Orchestra, y con el que mantuvo una amistad toda su vida, ¿no? Y yo tocaba esa pieza, que era una pequeña, yo tocaba el violín chiquitita, tocaba muy mal, horriblemente mal, pero a ella le sonaba gloria, porque ella era una gran violinista y era mi abuela, entonces lo que yo tocara le parecería, supongo que fabuloso, cuando era una catástrofe. Pero una de las piezas que yo tocaba con ella era esta, y ese es el recuerdo, uno de los recuerdos que tengo, pocos, porque murió cuando yo era pequeña, pero que tengo de ella. Yvonne, Mami Yvonne la llamábamos. Cuando nombrás a tu biografiado, a Juan de Palafox, decís que era un idealista, un justiciero y un fracasado. ¿Qué es Cayetana Álvarez de Toledo? Una mujer libre, esencialmente. Haces referencia en partes en el libro a tu paso por el periodismo, pero hay una frase que me llamó la atención, que es cuando narras tu regreso, ¿sí? Después de 10 años de haber estado fuera de las redacciones, decís que ya no eras la misma y que el periodismo tampoco, que el periodismo había cambiado y en cierta forma no te sentías cómoda con ese periodismo. ¿Podrías volver hoy, después de ya varios años más, porque no sabemos cuándo será ese momento de la vuelta, al periodismo actual, que desde esos años también ha cambiado muchísimo? El periodismo y la política han ido de la mano en su proceso de degradación profunda, ¿no? Y probablemente por los mismos motivos. Es decir, periodismo y política son hermanos, ¿no? Van juntos. Y entonces la infantilización, la twitterización, la puerilidad, el sentimentalismo, la mentira, la posverdad, todos estos males que aquejan la política aquejan al periodismo exactamente de la misma manera. La proletarización de la política también es la del periodismo, ¿no? Hoy en día son cada vez más jóvenes, menos formados los que están ocupándose de la política porque están peor pagados, ¿no?
Y entonces tenemos políticos mal pagados y periodistas pésimamente pagados. Entonces es muy difícil que tengamos periodismo de calidad y política de calidad. Es que eso es así, ¿no? Entonces nadie se atreve a decir eso porque es antipopulista decir eso. Entonces es mucho más fácil decir la antipolítica, fuera todos, que se vayan todos, la política es lo peor. Pero eso es un atajo, eso es la destrucción de la política. Lo que hay que hacer es reformar la política y lo mismo el periodismo. Entonces decir que el periodismo es una basura y todo, pues eso es fácil. Más difícil es dedicarse desde dentro del periodismo a dignificar al periodismo y a limpiar al periodismo y a defender la verdad desde el periodismo y a los hechos y poner los hechos antes que tus opiniones. Hoy en día, ¿qué ha pasado, no? Igual que en la política, ¿no? Esto de la polarización que se dice también en el periodismo. Entonces ya son campos de batalla el periodismo. Entonces tienes los de un bando y los de otro bando. Entonces la verdad desaparece. Los hechos no existen, existen las opiniones. Antes tú tenías informaciones donde estaba la información, los hechos, esto es lo que ha ocurrido, y tenías columnas de opinión donde cada uno opinaba. Hoy todo eso se ha mezclado. Hoy las opiniones están dentro, los titulares están dentro de las informaciones, ¿no? Otra cosa que ha ocurrido, los periódicos de calidad, entre comillas, antes pues existían, convivían con los tabloides, que era el político de los periódicos amarillos, ¿no? Donde estaba, en fin, la prensa amarilla, ¿no? El sensacionalismo, etc. Pero había como una especie de barrera, ¿no? Se respetaba, ¿no? O sea, ese mundo existe, pero nosotros hacemos prensa y periodismo de calidad y de una cierta jerarquía moral, etc. Hoy convive todo eso con Twitter, con las redes sociales, pero esa muralla ha desaparecido. Y todo lo que está verdadero en las redes sociales se traspasa a los periódicos. Y los periódicos compiten ferozmente con las redes sociales a su mismo nivel. Y entonces se degrada todo. Yo he visto periodistas, insisto, nutriéndose de cosas que salen en Twitter. Y ¿no? Se han convertido en parte de un mismo sistema mediático, ¿no? De un ecosistema completamente viciado por la mentira, la rapidez, la velocidad, la mala calidad. Entonces, ¿podría yo dedicarme a eso? Sí, claro, pero con la misma voluntad de regeneración que llevo en la política, es decir, intentando devolver el prestigio al hecho dentro del periodismo y la verdad por encima de otra cosa. Por último, ¿qué te atrajo? Eras una doctora en historia de Oxford. ¿Qué te atrajo del periodismo para volcarte a eso después de haber hecho una carrera académica en otra carrera totalmente diferente que no tenía nada que ver con el periodismo? Yo creo que los hechos y las palabras. A mí hay tres cosas que me mueven, ¿no? Las ideas, los hechos y las palabras. Por palabras digo la escritura, ¿no? La belleza y la verdad, por resumir. Como portavoz parlamentaria, como diputada, como política en general, siempre he intentado aunar la belleza y la verdad. Que mis discursos estuvieran cuidados, pulidos, ¿no? Siempre he escrito yo todo, nunca he delegado a nadie la escritura porque necesito que sea mi voz y necesito que cada palabra pese y signifique algo, ¿no? Y buscar la belleza, defender la verdad con la belleza, ¿no? Y en el periodismo algo de eso hay también, lógicamente, muy parecido. Es decir, es buscar los hechos, buscar la verdad e intentar hacerlo de una forma bella, ¿no? Bellamente contado, bellamente escrito, bellamente explicado, estructurado, ¿no? Y eso me atrajo del periodismo y luego la parte vibrante del periodismo, que es la parte, claro, política en el fondo, que era lo que a mí me movía, ¿no? Pasé de la historia al periodismo y luego di el salto definitivo la que sigue siendo mi principal vocación, ¿no? Que es la política. Eso siempre estará ahí. Cayetana Álvarez Toledo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un grato placer haber conversado contigo. Muchas gracias, el placer ha sido mío, de verdad. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Shell Argentina auspició este programa. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.